Somos familia. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Podemos estar en contacto. Comunícate con nosotros. Por WhatsApp puedes llamarnos, enviarnos algún audio o por supuesto escribirnos al 811-590-9879 a cualquier hora que lo necesites. Puedes compartirnos algún motivo de oración, petición especial, dejarnos comentarios o algo que quieras compartir con nosotros. Recuerda que también estamos en Facebook como Suena Familiar. De esta manera también podemos estar en contacto y podrás escuchar programas anteriores. Aquí encontrarás contenido que será de gran edificación y vas a encontrar mucho material que te será de gran ayuda. Te invitamos a que compartas todo esto con tus familiares y con tus amigos. No olvides, tú no estás solo, tú no estás sola. En Cristo tienes una familia que quiere orar por ti. Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos su programa Suena Familiar y hoy es 1 de diciembre del 2021, primer programa de este mes. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Esperamos se encuentre bien y en paz en su corazón. Dice Filipenses 4:7 que si la paz de Dios está en su corazón, esta misma paz le ayudará a perseverar en Cristo Jesús. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a estar en la fe de Cristo. El conocimiento envanece también, dice la Biblia, pero este envanecimiento viene cuando otras áreas de su vida no andan en la fe verdadera. Ya hemos hablado de este tema. Todos los miércoles por aquí va a oírnos a sus hermanos Enrique, Augusto, Norma y Pedro. Somos la familia cristiana junto con usted, y por consecuencia, pues usted no está sola, no está solo, porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, y como tal, somos muchos los miembros de este cuerpo. Por eso es que no estamos solos. ¿Quiere que le apoyemos en oración por alguna necesidad? Mándenos un mensaje al WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. Ya sea escrito o por audio. A cualquier hora que usted lo necesite. O si usted tiene la necesidad de platicar de su vida con algún hermano o hermana de los que aquí participamos, también así solicítelo. Le invitamos a escuchar estos programas también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase, dele un like y compártalo con otras personas. Esta es una forma también de hablar de Cristo a otros. Ya ve que por la pandemia se nos ha hecho un poco más difícil expandir el Evangelio. Bueno, considere esta forma de la radio. Empezamos con el tema La promesa cumplida. Y usted que ya tiene tiempo en medio de la lectura de la Biblia, pues se va a dar cuenta también que Dios elaboró un plan en el pasado, desde antes de la fundación del mundo, y ese plan lo fue revelando por medio de promesas para el futuro. Y no ha habido ninguna promesa que Dios haya hecho que no la haya cumplido. Una de esas promesas fue respecto al Cordero de Dios. En la antigüedad se le conoció como el Cordero Pascual, por referirse a la Pascua. Bien, esa promesa del Cordero ya se cumplió en Jesucristo. Ese plan de Dios que mencionamos ha tenido un cumplimiento con una revelación progresiva. Esto quiere decir que poco a poco, conforme el tiempo fue transcurriendo, el plan de Dios se fue cumpliendo. Hoy todavía falta parte de ese plan por cumplirse. Hágase esta pregunta: ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Tal vez a muchos de los que hoy escuchan pues les parezca una pregunta muy obvia. O como se dice por ahí en ocasiones, oye, con esa pregunta lastimas mi inteligencia. Ay, caray. Bien, pues tal vez se tenga razón,
Pero así como usted es un experto en esta pregunta, consideré que también hay mucha gente que no tiene todo el conocimiento necesario para conocer la razón de su venida. Se les puede preguntar y se quedan pensando un rato hasta que pues elaboran su respuesta. Pero en principio, así como luego se dice a flor de piel, no se tiene la respuesta. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A salvarnos. Esta es la respuesta directa, concreta. Observe usted que tanto en la pregunta como en la respuesta, pues hay otras preguntas, se pueden elaborar varias más. Por ejemplo, ¿de dónde vino Jesús? ¿Ahí vivía? ¿Con quién vivía? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué Él y no otra persona? Con esto hemos de considerar que Dios es un ser espiritual que hizo todas las cosas y los animales que existen y también al hombre y a la mujer con la capacidad de multiplicarse entre ellos. También les dio mandamientos para ser obedecidos y que si por la razón que fuera no los obedecían, pues se iban a ser acreedores de una sanción. El hombre y la mujer, al estar en el huerto que Dios creó y que era el lugar de habitación de esa pareja, ellos no obedecieron a Dios y por lo tanto fueron expulsados del huerto sin forma de tener una segunda oportunidad. Jamás iban a poder regresar a ese lugar y por consecuencia ellos iban a sufrir para vivir fuera de ese huerto. El plan de Dios seguía en marcha y ahora entraba una etapa que se llamó el plan de Dios para rescatar, para redimir a la humanidad. Ese plan se empezó a explicar mediante el sacrificio con derramamiento de sangre de un cordero. Dios les dio leyes y mandamientos al estar acá fuera del huerto. Así como jamás esa pareja podría regresar a la comunión con Dios dentro de ese huerto, así ahora fuera del huerto, Dios les reveló que ahora sería posible su redención, su rescate, mediante la fe en el sacrificio de aquel cordero. Ese cordero tenía que cumplir con ciertas condiciones. Debería ser macho, de 1 año, sano, y debería ser sacrificado en cada familia. La promesa que se cumple aquí es que ese Cordero Pascual apuntaba a Cristo, se refería a Cristo, varón en buena edad, sano, y su sacrificio en la cruz sería por cada persona, ya no sería por cada familia. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Lea esto usted ahí en Juan 3:16, versículo muy conocido. En aquella pareja del huerto estaría tipificada toda la humanidad. Entonces, puesto que ellos pecaron, todos los humanos hemos pecado porque pues descendemos de ellos. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, aquí se refiere de uno a Adán, pero en realidad pues sabemos que el pecado fue de los dos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos. Porque si en aquella pareja todos somos pecadores, en Cristo Jesús todos podemos ser salvados. Aquí entra en el plan de Dios la fe de cada persona para ser salvada de sus propios pecados. El pecado forma una pared de división entre el hombre y Dios, choca su santidad contra nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. No hay otra forma establecida por Dios para que el hombre pueda ser salvado, sino solo a través de la fe en Jesucristo. Romanos 6:23, también versículo conocido, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte quiere decir separación, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos regaló a su Hijo para que tengamos la vida eterna. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A salvarnos de la condenación eterna, a librarnos del infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Así Dios lo estableció. Que no le extraña y se diga que pues Dios no es justo. No, por el contrario, la esencia de Dios es el amor y también la justicia. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí.
Solo Cristo es el camino que nos lleva al cielo, la casa del Padre y del Hijo. Ahí vivía Cristo con los ángeles de Dios. Lea la Biblia y pídele a Dios que le haga ser sensible a su palabra, a su voz, para que pueda comprender la profundidad de su santidad y del pecado nuestro. Dios le ama y permitió que Cristo derramara su sangre en la cruz, entregara su propia vida, para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna en la presencia del Padre en el cielo. Muchas gracias por estar conectado con Suena Familiar. Que el Señor le ayude para andar en la verdad y que prospere su alma al confiar en sus promesas. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto, continuando con este mismo tema y pues utilizando muchos versículos más y otras explicaciones. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que están siempre atentos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia. Estamos con la serie La promesa cumplida y el tema, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios nos habla de nuestro Señor Jesucristo, así que en este tiempo ya muy cerca de fin de año, hagámonos preguntas importantes como ¿por qué Jesús nació? Porque necesitábamos un Salvador, ya que estábamos muertos en delitos y pecados. Lucas 2:10 y 11 nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué vino? Porque nos ama. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Y Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas para presentarnos o manifestarnos a Dios? Juan 1:17 y 18 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y sí, vino para enseñarnos la verdad. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También vino para cumplir la ley, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y Romanos 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no lo podemos hacer si no tenemos a ese precioso Salvador morando con nosotros. Sí, para ofrecer su reino. ¿Recuerdan Mateo 3:1 y 2 que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 4:17, no es Juan el Bautista, es el mismo Señor Jesús que predicaba también y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, también para enseñar a aquellos que no entendieron acerca de Dios. Mateo 13:14 y 15 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. También vino para revelar el amor de Dios. En un pasaje conocidísimo por todos nosotros es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También vino para traernos paz. En el Salmo 4:8 podemos decir,
con toda esa confianza, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el conocidísimo de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. También para sanar a los enfermos. Recuerda cuántos enfermos sanó y aún lo continúa haciendo. Y saliendo Jesús, dice Mateo 14:14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sí, etcétera. Estas son razones secundarias del por qué vino. Realmente hay una razón primordial. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También hay un plan primordial, Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y también un propósito primordial, Jesús vino para sufrir y para morir por el pecado de la humanidad, por el pecado de todos nosotros. Este pasaje es muy conocido entre nosotros. Isaías 53:3, 5 y 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5:6. En medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Este es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde desde el Génesis hasta este libro nos habla de este cordero tan importante para nosotros, tan necesario para nosotros, para alcanzar esta meta. Es importante recordar la obra redentora de Cristo. En este tiempo de Navidad debemos recordarla. Juan 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Les invitamos a recibir a Cristo como su Salvador, porque es el único que murió por nosotros. No hay otro más que Él. Recuerde la serie, La Promesa Cumplida. Necesitamos esa promesa. La necesitamos desesperadamente después de lo que hemos escuchado, ¿verdad? Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También quiero recordarles esto que es muy importante. Todos somos familia, ya no estamos solos. En Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879 cuando usted lo necesite. Envíenos sus peticiones. Les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y dele like y comparta. Una vez más, gracias. Muchas gracias por su amable atención. Les invitamos a que continúen escuchándonos porque Pedro está listo para seguir con este tema tan importantísimo. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seguimos con el tema. En esta mañana la serie La Promesa Cumplida y el tema El Cordero de Dios. Está empezando el mes de diciembre y es un mes en donde nos reunimos a celebrar la Navidad.
pero en muchos hogares lo hacen ya por costumbre, por tradición, sin ver el verdadero significado que es la Navidad. Dios dándonos ese regalo tan grande en la vida de su Hijo, de Jesús. Y recordamos en estas fechas el nacimiento de ese niño, ¿verdad? Y hay fiesta, hay celebración en muchas casas, pero muchas veces lo hacemos sin tener el conocimiento total del verdadero significado de la Navidad. Dios enviando a su Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros. El tema, el Cordero de Dios. Siempre que tengo la oportunidad de dar algún tema bíblico, comento que para las personas del campo es más fácil entender la palabra de Dios. La palabra de Dios trae figuras que nos hablan en muchos pasajes y nos habla a través de figuras del campo. El salmo más conocido es el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Salmo escrito por David y es un salmo muy, muy conocido y bueno, donde Jehová Dios es el pastor y nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Pero el tema de esta mañana es el Cordero de Dios. Cuando Jesús va a ser bautizado por Juan allá en el Jordán, Juan dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y para que nosotros podamos entender esta expresión, debemos saber que los judíos una vez al año traían un corderito al templo y lo llevaban al sacerdote y el papá de la casa ponía la mano en la cabeza del cordero y confesaba sus pecados. Confesaba los pecados que había tenido durante un año. Tal vez llevaba ahí alguna anotación, alguna hojita. Pero él tenía que confesar todos sus pecados, tocando la cabeza de ese cordero. Posteriormente, el sacerdote sacrificaba al cordero. Y la sangre era la figura de que a través de esa sangre los pecados eran perdonados. Cuando Jesús, después de 3 años y medio de tener su ministerio ahí en el área de Jerusalén, de Galilea, de Judea, termina. Tiene una parte ahí en los evangelios que dice entrada triunfal a Jerusalén y es el famoso ahí Domingo de Ramos, donde la gente le aclamaba y dice la palabra de Dios que se quitaban su capa y la ponían para que Jesús pasara por encima de aquellas palmas, de aquellas capas, de aquella ropa, haciendo una entrada triunfal. Eso significaba que Jesús iba en un desfile de corderitos que iban a ser sacrificados en esa semana. Dice la palabra de Dios que Jesús iba arriba de un burrito. ¿Por qué un burrito? Porque es un animal sencillo, humilde, y Jesús iba arriba de él en ese desfile de corderos que iban a ser sacrificados, porque él también iba a ser sacrificado una semana después. Esta Navidad debemos recordar la función primordial de Jesús, ese Cordero de Dios, ese tipo de cordero que venía descrito en el Antiguo Testamento y que es lo que hacían, cubrir los pecados. Jesús, como el Cordero de Dios, vino a quitar los pecados del mundo. Pero tenemos que explicar muy bien esta situación. Dios mandó a su Hijo a la cruz para que pagara por los pecados de toda la humanidad. Pero cada uno de nosotros debemos aceptar ese regalo de parte de Dios. Debemos estar conscientes de que somos pecadores y que sin el sacrificio de Jesús en la cruz, pues no seríamos nada. La función principal de ese cordero era morir y con su sangre lavar los pecados de aquel que se estaba arrepintiendo. Dice la palabra de Dios que debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. Así es que si tú todavía no has tenido un encuentro con Dios, pues en estas fechas de Navidad son importantes. ¿Para qué? Para que pidas perdón a Dios por todos tus pecados, le confieses a Dios los pecados. Y dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Romanos 5:8 dice que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un buen tiempo
en donde debemos acercarnos a Dios. Tal vez tú ya conoces de Dios, tal vez tú ya eres cristiano, pero te has alejado del camino que es Cristo. Es el tiempo de regresar a casa. Es el tiempo de dejar de un lado las rencillas, las peleas, las discusiones y unirnos y celebrar juntos ese regalo de Dios que nos da en la vida de el niño Jesús. Ese niño que vino al mundo como un regalo especial. Debemos de valorarlo y debemos de cuidarlo también. Debemos cuidar la salvación que Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios, que con temor y temblor debemos cuidar ese regalo precioso que es la salvación de Cristo en la cruz. Que en esta Navidad dejes de lado todos los problemas, las discusiones, las raíces de amargura que por muchos años has cargado y podamos abrazarnos unos a otros, podamos perdonarnos como también Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Utiliza bien este tiempo de Navidad para acercarte a los que te aman. Si hace tiempo que no has visto a tus padres, pues es un buen tiempo para buscarle. Si estás peleado con tus hermanos por alguna situación, por lo que sea, tiempo de perdonar y un tiempo de estar en familia. Acepta ese regalo tan grande que es la salvación de Cristo en la cruz y compártela con la familia. Este ha sido tu programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Acuérdate, búscanos ahí en las redes sociales. Estamos en Facebook como Suena Familiar. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved